Vamos a ver una palabra, Joel capítulo 2, versículo 13. Dice lo siguiente: Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Solamente un versículo he leído. Eh, en el cristianismo, en el mundo cristiano, se acostumbra a decir o a predicar que Dios es amor, que Dios es como Dios es un juez, ¿no? Dios, la Biblia dice que es un juez, un fuego consumidor, pero las personas quieren omitir la cara, omitir esa parte de Dios y decir, no, Dios es amor, aunque usted sea pecador, aunque usted se muera pecador, pero va a ir al cielo. Entonces la persona dice, ay, bueno, menos mal. Entonces la persona ya no tiene necesidad de buscar a Dios, ya no tiene la necesidad de escuchar la palabra, solamente eh, se enfoca en mirarse a sí mismo o a sí misma. Pero en buscar a Dios, ¿cuándo? En darse cuenta, la Biblia es como un espejo que nos revela, que nos muestra cómo somos nosotros realmente. Por el engaño de nuestro corazón, el engaño de Satanás, parece que nosotros somos lo más maravilloso, ¿cierto? Como que nosotros fuéramos el centro del universo, pero no es así, ¿cierto? Como esas teorías que salían diciendo en algunos años, hace muchos años había unas teorías diciendo que el universo o el Sol giraba alrededor del planeta Tierra. Salían esas teorías, ¿no? Entonces, como saliendo estas teorías, también decían que como que el ser humano, todo ha sido creado para el ser humano, como que el centro del universo, todo lo que gira es alrededor de nosotros. Pero aunque también eso es un refrán o un dicho que como que le dicen a una persona, oiga, fulano de tal, deje de creer que el mundo gira alrededor suyo. Es de esa manera, porque han salido de este tipo de temas, este tipo de refranes. Pero no es así. El planeta Tierra gira alrededor del Sol, ¿cierto? ¿Qué es el planeta Tierra? El Sol, en sentido espiritual, ¿quién es la verdadera luz? ¿Cuál es la lumbrera? La verdadera luz. Jesucristo, nuestro Dios, ¿no? Nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿quién es el que da la vuelta? Los demás planetas. Pero entre esos, nosotros somos el centro, no es verdad. Nosotros estamos con alabanza y gloria a Dios. Nosotros le damos la vuelta a Dios, es decir, a ese sol, ¿no? Espiritualmente, ¿no? Pero no es que Dios gira alrededor de nosotros, sino nosotros somos creación. Nosotros giramos alrededor del Creador, es decir, de Dios, por entenderlo de una manera, ¿no? Pero bueno, entonces mirando en Joel capítulo 2, versículo 13 dice, rasgad vuestro corazón. En la Biblia hay un versículo que dice que sobre producir frutos dignos de arrepentimiento. Hay una parte en la Biblia de un versículo que dice de esa manera sobre hacer producir o que produzcamos frutos dignos de arrepentimiento. Pero, ¿qué arrepentimiento tendrá una persona que solamente se arrepiente, vuelve a ser pecador, se arrepiente, sigue siendo pecador, se arrepiente, sigue siendo pecador? No ha dejado su camino, no ha dejado el camino ancho y espacioso, no ha pasado el camino estrecho, siempre ha estado en el camino ancho, en la puerta ancha. Entonces, para esta persona, ¿qué es el arrepentimiento? Para entender sobre el arrepentimiento, eh, vamos a mirar, a seguir leyendo, para entender esta palabra que leímos al principio, dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo. Entonces, mirando la palabra de Dios, como algunas personas no les gusta como la exhortación, no les gusta el choque de la realidad, porque el evento del arrepentimiento que Dios demanda es como un trauma, como un despertar a algo que el ser humano no ha experimentado y que por primera vez lo está viviendo, lo está experimentando, valga la redundancia. Entonces, el arrepentimiento es
darse cuenta, un choque de realidad, despertar a una realidad habiendo salido de una ficción, por decirlo de una manera. Entonces, cuando eso sucede, el arrepentimiento es de una sola vez, para encaminarlo hacia la salvación, encaminarlo hacia la verdad, hacia llegar al camino de convertirse en hijo de Dios, a esa meta, ¿no? A ese propósito. Entonces, algunos cristianos cuando leen la Biblia no les gusta algunos versículos donde hablan que el hombre, el ser humano no es bueno para nada, el ser humano es malo, el ser humano es lo más sucio que hay, sus obras son sucias, el ser humano no le gusta lo malo, le gusta el halago, le gusta las palabras bonitas. Entonces cuando lee versículos diciendo, vamos a mirar Génesis capítulo 8, Génesis capítulo 8, versículo 21 dice, Génesis capítulo 28, Génesis capítulo 8, perdón, Génesis capítulo 8, versículo 21, si lo tienen ahí, voy a leer, dice, y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, y ni volveré más a destruir todo ser viviente. Bueno, hasta el punto y coma hemos leído en ese versículo, en este verso. Entonces, cuando la persona o el que se dice o se autoproclama cristiano o cristiana lee este versículo, lo evade. Dice, bueno, ¿qué quiere decir? O se referirá a ellos, solamente ellos, pero yo no. Pues yo lo entiendo de esta manera. Pero cuando lee Génesis capítulo 6, versículo 5, solamente hay que pasar la página. Génesis capítulo 6, versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y de ahí se habla del diluvio. Entonces cuando los cristianos leen este versículo, estos versículos donde hablan de esta manera, no procuran ver eso, no les gusta. O de pronto caen en la conclusión de que eso solamente está hablando de ellos, de mí no. Yo soy único y diferente y especial. Pero no es así, no es así. Es como un costal, ¿no? La Biblia dice que el pecado entró en el mundo por un hombre, es decir, el primer Adán. Y por ese pecado entró la muerte. El pecado y la muerte entró. Entonces Adán, nosotros siendo descendientes de él, hijos de Adán, ¿no? Descendientes de Adán, hijos de Adán, todos estamos en un mismo costal, ¿no? ¿Cierto? En el tiempo de Adán, donde Dios creó al hombre, no creó, o la Biblia no aparece de que creó a alguien más. Que fulanito de tal se llama Pepito Pérez y esa persona no comió del fruto de la ciencia del bien y del mal, pero la Biblia recalca que Adán y Eva sí. Entonces, si fuera de esta manera, entonces uno diría, no, yo soy fulanito, yo soy descendiente de Pepito Pérez, entonces yo no soy como los demás. Entonces, si hubiera otro ser humano aparte, otro hombre aparte de Adán, si hubiera sucedido de esta manera, no estoy diciendo que sea así, ¿no? Estamos poniendo un ejemplo, que diga, no, es que yo soy descendiente de Pepito Pérez y él no comió la fruta de pecado, no comió el árbol de la ciencia del bien y del mal, por el cual entró el pecado, entonces yo soy descendiente de él y yo no soy como ellos. Entonces, todos los personajes que aparecen en la Biblia son descendientes, o algunos son descendientes de Adán, pero yo no, yo soy diferente porque es que él nunca pecó. Este fulanito de tal, yo soy descendiente de esta persona, de este hombre, y él tuvo su descendencia y yo pertenezco a ese linaje. Entonces no, yo no soy como los personajes que aparecen en la Biblia que pecan o que son tan malvados y perversos o que son tan malos. No, yo no soy así. Entonces la persona que pasa se compara. Pero por la pura gracia y misericordia de Dios, Dios permitió que la Biblia, que las cosas sucedieran de esa manera. Que nosotros siendo descendientes de Adán, como la Biblia dice que el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y que la Biblia dice que el pecado se hereda, la Biblia enseña que el pecado se hereda, entonces eh, como que nosotros heredamos de esa manera. Pero hay una buena noticia, que porque el pecado entró en el mundo por un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, pero por la obediencia de uno, es decir, Cristo, nuestro Señor Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Uno por desobediencia, por haber votado la palabra de Dios, por haber desechado la
la comunión con Dios, lo que Dios le había dicho, pero eso es por desobediencia, ¿no? Pero por obediencia de aquel hombre llamado el Cristo, nuestro Señor Jesucristo, por la obediencia de Él, los muchos serán constituidos justos. Amén. Entonces, verdaderamente, cuando uno deja su mal camino y vuelve a la palabra, tiene frutos dignos de arrepentimiento, esta persona escudriñando y profundizando más en la Biblia, profundizando más en la teoría del Evangelio, de la salvación por gracia, ¿no? En el Evangelio que Dios nos ha dado, cuando la persona excava, ¿cierto? Excava más, profundiza más en la Escritura, se puede dar cuenta, para mí sería imposible decir que yo soy pecador. Porque al momento de decir que nosotros somos pecadores, estamos blasfemando, insultando al Salvador, al Redentor. Entonces es como una persona, como sus padres, sus amigos, su pareja de ustedes, les hagan a ustedes un favor que urgentemente ustedes necesitan, ¿cierto? Pero algo sucede, algo pasa. Al momento de hacer el favor, lo que están pidiendo a esa persona en especial, aunque ya lo hizo, pero si la persona no lo cree, si la persona no lo ve, o si la persona no confía, trata de solucionar o de arreglar ese favor que pidió haciéndolo a otra persona, pidiéndoselo a otra persona o haciéndolo por sí mismo. ¿Me hago entender? Por ejemplo, ustedes están en el trabajo y el jefe o el supervisor les manda una instrucción, ¿no? Eso también me ha pasado a mí y me pasa. Que nos mandan una instrucción en el trabajo y uno lo quiere hacer, ¿no? Y uno lo hace, pero como que el instructor, el que guía, ¿cómo se llama? Ya se me fue la palabra. La persona, el supervisor, nos pidió este favor, este trabajo, este encargo, este favor, aunque nos pidió este favor y nosotros lo hagamos, pero por estar desesperado o desesperada, o por desconfianza, o porque quiere todo ya, todo rápido, o porque como que se arrepintió y no quiso, entonces lo hace por sí mismo, lo hace por sí misma o manda a otro. Entonces, aunque la persona esté dispuesta, pero no tiene esa confianza, esa quietud, esa serenidad, esa tranquilidad para decir, no, yo ya mandé a fulano de tal, yo ya mandé a fulana de tal, él lo va a hacer, él seguro, o ella, o él seguro lo va a hacer. Entonces, puedo estar tranquilo, puedo estar en reposo, ya puedo hacer otras cosas, porque esta persona, este trabajador, esta trabajadora ya lo está haciendo. Entonces, eh, de la misma manera muchas personas están de esta manera, como tratando de solucionar el problema de su pecado, tratando de ser justificados delante de Dios, estar en paz con Dios, pero lo están haciendo en su esfuerzo. No están confiando en lo que Cristo ya hizo, sino que rápidamente, como por la ansiedad, por el desespero, quieren solucionar rápidamente el problema del pecado. Y no pueden confiar en la palabra de Dios, que Jesucristo hizo todas las cosas, que Jesucristo nos reconcilió con el Padre. Entonces, vamos a, vamos a mirar una palabra, vamos a mirar Hechos capítulo 3, versículo 19. Hechos, vamos a mirar el libro de Hechos, capítulo 3, el versículo 19 y 20, vamos a mirar. Dice, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Entonces, mirando esta palabra de acá, como dice la Biblia, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. El arrepentimiento en su palabra original, en su palabra original en la Biblia, es, no sé si es en griego, en hebreo, no tengo mucha certeza, pero la palabra es metanoia. Así es, la palabra es metanoia. Creo que si mal no me equivoco es en griego. Y la traduciendo al español es arrepentimiento, lo que es metanoia. Pero ¿qué quiere decir metanoia? Cambio de mentalidad, cambio de opinión, como dejar un camino y regresar a otro. Nosotros mucho tiempo hemos estado acostumbrados a vivir por nuestro pensamiento, por nuestro propio punto de vista, pero
lo que Dios demanda para nosotros es volver a la Escritura, volver a la Biblia. Entonces, esto para el ser humano le cuesta. Entonces, para que el ser humano pueda volver a ese camino, tener ese arrepentimiento, Dios permite dificultades y situaciones para confrontar, para que pueda doblegar su corazón ante la palabra de Dios. Entonces dice, vamos a desglosar. Dice Hechos capítulo 3, versículo 19, así que arrepentíos y convertíos. El arrepentimiento, dejar mi manera de pensar, dejar mi propio parecer, mi propia manera de creer y solamente creer en Dios, solamente creer en lo que está escrito en la Biblia, ¿cierto? En la palabra. Volver y conocer, tener ese deseo por conocer el corazón de Dios, ese anhelo por buscar la voluntad de Dios en todo momento, de día y de noche. Y dice, y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. El arrepentimiento y el convertirse es convertirse a una postura en específico, a una manera de pensar específica. No puede ir por varias, solamente una. ¿Cuál es esa? Como unas personas que dicen que haciendo la oración de fe, ¿no? Un pecador puede ser justificado, ser considerado justo, pero ¿en qué parte de la Biblia dice de esa manera? Por ejemplo, cuando Pedro, el apóstol Pedro, le compartió a Cornelio, y Cornelio creyó en el Evangelio, en el discurso que le estaba dando Pedro, el apóstol Pedro, ¿en qué momento en el libro de Hechos dice que él estaba orando y que él entendió y recibió la salvación por estar orando? Simplemente, ¿en qué parte? No. En Hechos capítulo 2, versículo 38 y 39 lo dice de esa manera. Si volteamos la página, es ahí mismo, ¿sabes? En la misma historia, ¿no? En el mismo libro de Hechos. Hechos capítulo 2, versículo 38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y a vosotros hijos, para que todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Entonces, mirando esta palabra de acá, si miramos Hechos capítulo, vamos a mirar Hechos capítulo 10, versículo 43 dice, de este dan testimonio todos los profetas que todos los que en él creyeran recibirán perdón de pecados por su nombre. Versículo 44 dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Entonces, ¿qué dice la palabra? El Espíritu Santo descendió. Estamos en el libro de Hechos, ¿no? El Espíritu Santo descendió a aquellos que oían el discurso. El Espíritu Santo entra en el corazón de una persona cuando esa persona en su corazón atesora y guarda la palabra de verdad, el Evangelio. Es decir, el Evangelio es una palabra griega, ¿no? Si la ponemos al español sería buena nueva o buena noticia, ¿no? Entonces, cuando un creyente, escuchen bien, pongan atención, cuando un creyente en su corazón aterriza y atesora y guarda, retiene la palabra, el Evangelio de salvación, esa buena noticia de salvación por gracia, cuando la persona retiene ese mensaje, ese anuncio, esa persona, ¿qué pasa? El Espíritu Santo entra en el corazón de esa persona. No me estoy refiriendo al corazón físico, espiritual, el espiritual. Entonces, ¿qué dice esta palabra de acá? Vamos a regresar a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 19. Hechos capítulo 3, versículo 19. Perdón, me había equivocado. Hechos capítulo 3, versículo 19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Es decir, la persona, el creyente, debe tener una certeza, una seguridad de que Jesucristo pagó el precio de todos sus pecados. Con fe lo debe creer. Debe hacerlo con fe, sin dudar, sin desconfiar, sin que en sus pensamientos se levante alguna idea en contra. De decir, no, a mí no me parece, a mí no me gusta, eso a mí no me parece. Sin una plena seguridad. Si una persona hace una oración para, por ejemplo, la oración de aceptación, la oración de fe, ¿no? Como estábamos mencionando, no es simplemente decirlo, sino que también lo haga con fe. ¿Pero la fe en qué? Arrepentidos y convertidos, dice la palabra, ¿no? Lo acabamos de leer.
¿Pero en qué? Esa persona, ¿de qué se tiene que arrepentir? ¿De qué se tiene que convertir? En que tiene que tener una firmeza en la palabra, tener esa seguridad. Si Jesucristo vino a morir por todos mis pecados, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces yo puedo decir confiadamente de que yo ya no tengo pecado. Y yo lo creo, porque a eso vino. Mentiras estaría diciendo que no fuese así. Sí, Jesucristo murió por mis pecados, pero, hay un pero. Sí, Jesucristo murió en una cruz, derramó su sangre para lavar nuestros pecados, pero, hay un pero. Entonces esa persona, más que tenga una apariencia de piedad, más de que tenga una apariencia de humildad delante de las personas o consigo mismo, solo, en privado, esa persona, ese hombre, esa mujer, ese varón de Dios o esa sierva de Dios, ¿no? Debe conocerse, ¿no? Que Dios le permita, que le demuestre, que le enseñe cómo es realmente su sí mismo o su sí misma. ¿Me hago entender? Entonces dice, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan a la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Cuando dice que y Él envíe a Jesucristo, el versículo 20 de Hechos capítulo 3, no se refiere a Jesucristo como tal, porque ya pues, había venido, pero se refiere al Espíritu Santo. Cuando habla aquí, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado, se refiere al Espíritu Santo, al Espíritu del Padre. ¿Me hago entender? Entonces, sí, una persona puede hacer la oración de aceptación, puede hacer la oración de fe, pero esa persona, como la misma título de esa oración dice, oración de fe. ¿Qué implica? La fe. ¿Pero en qué? En el Evangelio, en ese anuncio. Es un único anuncio irrepetible. Amén. En ese anuncio dice la palabra de que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Amén. Entonces, mirando esta palabra, vamos a mirar Hechos capítulo 4, versículo 31. Vamos a mirar la palabra. Vamos a mirar ahí mismo en el libro de Hechos, Hechos capítulo 4, versículo 31. Vamos a mirar qué dice la palabra. Dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Solo el versículo 31 he leído. Hechos capítulo 4, versículo 31. Entonces, mirando la palabra de Dios, dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y todos en común, todos, no había excepción de ahí, de los que estaban en ese lugar, fueron llenos del Espíritu Santo y todos a una misma voz proclamaban, predicaban a una sola voz la palabra de Dios. De esa misma manera. Pero hoy en día, ¿cómo vemos? Muchas personas en live, en vivos, debatiendo, discutiendo que mi doctrina es la mejor, no, la suya está mal, no, la mía está bien, usted está equivocado, usted es un hereje, usted es siervo de Satanás, usted es siervo del diablo. Pero hay mucha pelea, pero no es así. Si supuestamente estas personas que vemos en redes sociales, en cualquiera, póngale el nombre cualquiera, cualquier red social, todos hablan lo mismo, todos deberían hablar a una sola voz, en un mismo idioma, el Evangelio, la palabra de Dios, todos con paz y amor. Pero no muchas veces es así. ¿Por qué? Porque todos están defendiendo están protegiendo una ideología, una idea que a su parecer parece que tiene mucha razón, parece que tiene mucho sentido, pero no es así. Dice el versículo que acabamos de leer, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Vamos a mirar 1 de Pedro capítulo 1, versículo 8 y 9. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 8 y 9. Perdón si vuelvo a repetir las citas bíblicas, es para rectificar, ¿no? Para verificar para no desviarlos. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 8 y 9. Dice, a quien amáis sin haberle visto, en
a quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Mirando esta palabra de acá, si leemos el versículo 3, dice: bendito el Padre, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, para la resurrección de Jesucristo de los muertos, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Hasta ahí. La Biblia dice en Romanos capítulo 4, versículo 25, que Jesús fue entregado y fue muerto y entregado por nuestras transgresiones, por nuestros pecados, por nuestras maldades, ¿no? Lo podemos decir de esa manera, y que resucitó para nuestra justificación. Jesucristo pagó nuestras maldades, nuestras iniquidades, nuestros pecados, ¿cierto? Nuestras maldades, eso lo pagó. Fue entregado para eso, para pagar el precio de esas cosas, para pagar el precio del pecado, y al resucitar nos justificó. Por eso la importancia de celebrar el día de resurrección, porque Él nos justificó en su muerte, en su resurrección, nos justificó, nos está llamando justos. Nos está hablando a nosotros como pecadores, no, nos está hablando como justos. Pero muchas personas no meditan en esto al momento de celebrar el día de la resurrección. Ese día es muy importante, ¿no? Entonces dice la palabra, versículo 4 de Primera de Pedro capítulo 1, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Es decir, en este tiempo. Nosotros actualmente estamos en el tiempo de la gracia, o como se le llama, el tiempo de los gentiles. Amén. Amén. Dice el versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba, vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. En Hebreos capítulo 10, no, sino en el capítulo 9 de Hebreos, en el capítulo 10 de Hebreos se habla que en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre, ofrecido el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. En esa voluntad somos santificados ofreciendo el cuerpo de Jesucristo una sola vez. Nuestro Señor Jesucristo fue ofrecido, pero también dice que con una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados, a los que fueron santificados en esa voluntad, mediante el cuerpo de Jesucristo, con esa misma única obra, ese único sacrificio, holocausto, ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, derramando su sangre, con un solo sacrificio también santificó a los que perfeccionó a los que fueron santificados. A los que fueron santificados los perfeccionó. Por eso dice la palabra, que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Qué dice la palabra? Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Eso dice el versículo 17 de Hebreos capítulo 10. ¿Pero qué dice Hebreos capítulo 9, el último versículo? Que nuestro Señor Jesucristo vendrá sin relación con el pecado. Que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo será sin relación con el pecado. Pero que acabamos de leer en la palabra de acá, para que sea sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. Versículo 8 dice lo siguiente: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gloria destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, buscando, inquiriendo, investigando acerca cuál es esta salvación,
como poniendo en duda y poder investigar más a profundidad. ¿Qué es esa salvación que Dios nos promete? La promesa de Dios. Investigando. Versículo 11. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual aún que anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que tendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado, por los que os han anunciado, los que han predicado el Evangelio, perdón, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales ángeles miran, anhelan mirar los ángeles. Disculpen por mi comprensión lectora. Voy a volver a leer ese versículo. Creo que el versículo 11 y 10 está claro. El versículo 12 dice, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas para los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles, por lo cual anhelan mirar los ángeles. Entonces, verdaderamente, el Evangelio para nosotros ha sido algo muy maravilloso. Amén. Porque el Evangelio, ¿quién lo puede predicar? ¿Quién puede predicar lo que la Biblia anuncia en una sola voz? La Biblia anuncia en una sola voz que Jesucristo murió por nuestros pecados, que este hombre llamado el Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, lo ha hecho, ya lo hizo realidad. Hace más de 2000 años, un poco más de 2000 años de edad, hace 2000 años o un poco más murió nuestro Señor Jesucristo derramando toda su sangre por nuestros pecados. La Biblia lo enseña a un solo grito, a una sola voz, ¿cierto? Por ejemplo, una persona que quiere ser, siendo hombre, quiere ser mujer, o siendo mujer, quiere ser hombre, ¿cierto? Como cambiar su género a voluntad. Sus células, su cuerpo, su ADN, grita a una sola voz, eres hombre. O en el caso de las mujeres, eres mujer. Aunque en la apariencia el hombre se volvió mujer, ¿cierto? En apariencia, solamente en lo físico, pero en el interior, su interior le grita a una sola voz de que es hombre, aunque tenga apariencia de mujer. O una mujer que quiere convertirse en hombre, cambiar su género, lo mismo. Sus células, su ADN, su cuerpo, su físico, sus rasgos, su apariencia, aunque a nosotros nos puedan engañar con la apariencia, pero en su interior le grita que es mujer, hombre no es, aparentemente es hombre. Pero bueno, no, es una explicación, ¿no? Vamos a mirar Salmos capítulo 51, versículo 10. Salmos capítulo 51, versículo 10. Versículo 10 dice lo siguiente: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Si miramos nosotros Hechos capítulo 15, versículo 8, versículo 9 también, esos dos versículos, Hechos capítulo 15, versículo 8 y 9, dice que el corazón es limpiado, un corazón limpio, ¿cómo se limpia? Por la fe. Hechos capítulo 15, versículo 8 y 9 dice, y Dios conoce el corazón, y Dios que conoce los corazones le dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Purificando por la fe sus corazones. Amén. Entonces dice la palabra de esta manera en Salmos, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Pero cómo? Mediante la fe, creyendo en el Santo Evangelio, escuchando, oyendo el Santo Evangelio, el anuncio, y creyéndolo, retener esa palabra, atesorar esa palabra, no dejar escapar esa palabra de su corazón, de su conciencia. Vamos a mirar Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. Para terminar, vamos a leer. Dice el versículo 10. En esto consiste el amor,
no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces dice de esta manera, no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y entregó a su Hijo Jesucristo en propiciación, en sacrificio por nuestros pecados, por los pecados tuyos, por tus maldades, por tus iniquidades, por tus perversidades, por tus cochinadas y por las mías, para limpiar todo eso, para hacer nuevas todas las cosas, para renovar todas las cosas, para hacer todo nuevo. Voy a leer otra vez la palabra por si no quedó claro. Y para los que van entrando hace poquito, los que están recientemente entrando, primera de Juan, capítulo 4, versículo 10 dice, en esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amén. Qué bendita palabra, ¿no? Qué palabra tan maravillosa, ¿no? Lo que hemos compartido, lo que podemos encontrar, lo que podemos darnos cuenta que está escrito en la Biblia es maravilloso. Amén. Entonces, viendo esta palabra, nuestro corazón recibe el gozo, nuestro corazón recibe el descanso, recibe ese reposo. Amén. Entonces, también quiero darles a entender y quiero que ustedes también puedan confiar en Dios y que depositen toda su credibilidad, toda su certeza y confianza, por decirlo de una manera, ¿no? Su certeza y confianza en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios dice de nosotros? ¿Qué es lo que Dios dice de ti? ¿Cómo estás tú delante de Dios? Dios, ¿qué te dice a ti el día de hoy? Reflexionar, meditar en la palabra que leímos en el libro de Joel. Joel, ¿no? Nosotros habíamos leído Joel capítulo 2, versículo 13. Joel capítulo 2, versículo 13 dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Entonces se refiere a eso, volver a Dios. La palabra que leímos al principio en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 13, se trata de eso, regresar a la Escritura, regresar a la comunión con el Padre, ¿cierto? Dejar que nuestro Dios sea el que nos purifique, nos limpie, sea Él el que nos santifique, nosotros mismos no. Nosotros mismos, nuestros propios méritos, nuestras propias fuerzas, nuestra propia obra, no, sino que sea Dios. En 1 Corintios capítulo 1, dice de esa manera. Vamos a mirar esa última palabra. Ahora sí, les prometo que esa es la última palabra que vamos a leer el día de hoy, en esta noche. 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. 1 Corintios capítulo 1, 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. Dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Hasta el versículo 30 he leído, de 1 Corintios capítulo 1, versículo 30, valga la redundancia. Entonces, espero que con esa palabra la puedan atesorar, la puedan guardar en su corazón, la puedan anotar, lo que hemos compartido el día de hoy. Y por ustedes estar acá me siento muy, muy agradecido, porque es un privilegio estar aquí con ustedes, delante de ustedes. Estar al frente de ustedes es un privilegio, una gran gracia. Es mucha gracia de Dios. Amén. Amén, hermanos, amigos, invitados. Entonces vamos a orar para terminar. Vamos a orar para terminar. ¿Les parece bien? Padre, te damos gracias, Dios, porque verdaderamente este día nos has mostrado tu palabra, nos has dado cuenta que anteriormente nosotros, guiados por nuestros pensamientos, por nuestro corazón, por nuestra manera de pensar, vivíamos alejados de tu presencia, vivíamos por otro camino diferente. Aunque nosotros nos sentíamos por las situaciones angustiados, difíciles, pero tu palabra se ha cumplido en la vida de nosotros y nos ha permitido regresar a ti. Padre, que seas tú glorificado y sea la honra a ti.
Dios Padre Celestial, te doy gracias por las personas que han escuchado esta predicación, te doy gracias y los encomiendo en tus manos. Dios, que seas tú, Padre Celestial, Dios Santo, que seas tú obrando, trabajando en sus vidas para que puedan creer en la palabra de Dios, que puedan ser verdaderamente creyentes, que cuando les pregunten, ¿tú crees en Dios? Con firmeza y con certeza digan, sí, yo creo en Dios. Entonces, ¿por qué? No es simplemente palabrería, buche y plumas, no es puro buche y plumas, sino tiene certeza, tiene seguridad. Si es así, la palabra lo demuestra. La palabra le da testimonio de que esa persona cree. Padre, permite que esta personita que está escuchando esta predicación pueda ser el día de mañana el día de mañana aquel predicador, aquel siervo, aquella sierva del Evangelio que predique esta gracia tan preciosa, este Evangelio, esta buena noticia de salvación, para que más personas puedan recibir lo que nosotros un día hemos recibido y tenemos firmes en nuestro corazón, en nuestra alma, nuestro espíritu. Padre, te damos gracias, bendice a todos, bendice a la persona que está escuchando esta predicación, lo dejo en tus manos, esta predicación, Padre Celestial. Bendice a este humilde servidor, bendice a aquella personita que está escuchando la predicación por allá lejos, que algo le habrá llamado la atención, no sé, no tengo plena certeza de que le habrá llamado la atención de la predicación, del video, pero que seas tú llamándolo a escuchar tu palabra, llamándola. Padre, te damos gracias por este gran privilegio de estar aquí predicando y compartiendo tu palabra. Padre, te damos gracias y hemos dejado esto y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchísimas gracias a las personas que han escuchado esto. Estoy muy agradecido porque están acá, hayan dispuesto de su tiempo para escuchar, hayan dispuesto de su corazón para oír, para escuchar la palabra que Dios nos ha dado el día de hoy y que esta palabra sea muy nutritiva y que fructifique sus vidas, que lleve mucho fruto para sus vidas. Entonces, muchísimas gracias y nos veremos hasta una próxima ocasión. Chao, chao. Nos veremos en una próxima oportunidad.